De hoy, Génesis 26. Génesis 26. Vamos a continuar hablando de la vida de Isaac. El tema lleva como título El Dios de Isaac. Alguien dijo alguna vez que parece que fueran muchos dioses, pero es uno solo, porque es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Pedro, de Pablo, el Dios de Raúl, de Marta, de María. Es Dios individual, por eso usted debe hacerlo como personalmente. Usted puede escuchar muchas cosas de la Biblia y muchas cosas de Jesús y muchas cosas del Antiguo Testamento, pero no hay nada como cuando usted lo conoce personal y usted puede decir, Él es ¿qué? Mi Dios. Él es mi Dios. ¿Por qué? Porque me conoce y porque yo le estoy ¿qué? Conociendo. Vamos a leer unos versos de Génesis 26 nomás. Y vamos a mirar el capítulo hoy. Recordemos que seguimos en una serie, entonces este sermón obligatoriamente está conectado al de hace 8 días y así sucesivamente. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, Isaac. Habita, yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y habitó pues Isaac en Gerar. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Oramos que sea tu Espíritu dándonos esa gracia para entenderla, esa diligencia para obedecerla, esa sabiduría para meditar en ella y esa pasión y esa gracia también para compartirla a otras personas. No queremos engordar con una información que a la final será para juicio. Queremos aprender a vivir coherentemente como dicen las Escrituras. Oro por la iglesia, oro por todos tus hijos, Señor, que nos lleves a ti cada día para ser más como tú, en Cristo Jesús. Amén y amén. La vida cristiana es una vida de aciertos y de fracasos. Quien no piense o lo vea así no sabe lo que es caminar con Dios. La vida cristiana es una vida ¿de qué? De aciertos y de fracasos, es decir, de equivocaciones una y otra vez y de aciertos por misericordia. Vamos acertando a veces. Si usted no lo ve así, usted no ha caminado con Dios. Si usted quiere que todo sea color de rosa, usted no está preparado para ser creyente. Y si usted cree que todo va a salir mal, pues no conoce a Dios tampoco, porque es una combinación de aciertos, de momentos especiales, espectaculares con Dios. Y un recordar y un reconocer que también vive otro en nosotros, que es el hombre viejo, que hace que sea tan difícil ser santos. Y ahí vienen los fracasos o los desaciertos. Vivir una vida que nosotros no decidimos es difícil. ¿Sí escucha? Vivir una vida que usted no decidió ser cristiano. Usted no decidió ser cristiano. Por eso usted está viviendo una vida que usted no decidió. Y por eso se hace tan difícil esa vida. Por eso a veces no la entendemos, o solo me pasa a mí.
Yo no entiendo la vida cristiana, no crean que porque yo predico la entiendo. A veces desconozco todo lo que pasa, pero confío en el Señor, que Él es bueno, que Él es fiel y que nos llevará. Esa vida que no decidimos entonces vivir necesita ser dirigida por alguien más y ese es nuestro Dios quien dirige todas las cosas que vivimos conforme a su voluntad. Por eso es que todos aquí necesitamos una guía de Dios, porque no decidimos la vida cristiana. Él nos introduce, Él nos trae y nos empieza a guiar en una vida constante. El capítulo 26 es relacionado a la vida de Isaac. Recordemos otra vez que fue el segundo patriarca, que su vida es una vida pasiva que no es fácil copiar, que encontramos su historia en medio de Abraham, el padre de la fe, y de Israel, un príncipe con Dios, dos títulos bastante significativos en la Biblia. Usted no habla, muy poco se habla de Isaac después de Génesis, mientras que todo el tiempo se habla de Jacob. De hecho, cuando se habla de Israel, se está hablando de Jacob, porque él se llamaba como Israel. Usted tiene que interpretar en la Biblia cuando lea Israel si está hablando del hombre o de la nación. A veces se está hablando del hombre llamado Israel. Y usted encuentra por todo lado sobre Abraham, sobre Isaac, no. Vamos a tocar unos pocos sermones de él. Y ya. Este capítulo nos enseña varias cosas, la manera como el creyente debe enfrentar las dificultades. Y creo que las tenemos. Y si no, tranquilo, que siempre habrán. Veremos la gracia de Dios sobre Isaac a pesar de un incidente que tuvo con los hombres de Gerar. O sea, a pesar de que él pecó, la gracia de Dios estaba sobre él. Vemos una conducta ejemplar por una parte en Isaac, pero también vemos un desacierto, por eso les hablaba al principio. Sabemos que hizo algo bien, pero también vemos que hizo algo ¿qué? Mal. Tuvo un incidente acerca de unos pozos y al final del capítulo cierra con un reproche de la conducta de Esaú, el hijo mayor de Isaac, y sus desafortunados matrimonios. Lo que nos recuerda lo que dice Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. O sea, vamos a hablar para todos de a poquito. Bueno, con mucho gusto hay para todos de a poquito. Vamos a hablar para padres, vamos a hablar para hijos y vamos a aprender. Vamos a entrar entonces en el primer punto. Isaac y su relación con los filisteos, versículo 1 al versículo 11. Recuerde ir pegado a la escritura para que no se pierda y pueda entender más del sermón. Después hubo hambre en la tierra, versículo 1, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Después, si nos conectamos con el pasaje anterior, se está haciendo referencia al evento que hubo allí, que hablamos hace 8 días, después de que había nacido Jacob, después de que hubo el problema entre los hermanos de la primogenitura, y Jacob ganó la primogenitura deshonestamente. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. En capítulo 12 de Génesis hubo hambre, usted lo puede leer en la tierra. Y aparece 13 veces esa frase en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Es decir que hubo muchas épocas de hambre. Ha pasado un siglo, tenga en cuenta. Han pasado 100 años aproximadamente mientras estamos acá al hambre anterior. O sea, en Génesis 12, Abraham tenía 75 años. No estaba Isaac. Y aquí él está por un promedio de los 70 también. Ya está grande. Ya tiene sus hijos, de pronto hasta más. Si el texto nos ayuda, lo vamos a mirar. Dice que volvemos a recordar la historia de Abraham y el texto inicia con la palabra después y luego hace referencia a la hambruna como las que ya hemos compartido.
100 años antes. Algunos autores quieren decir que la historia de Génesis 12 y la Génesis 26 son la misma, los que no creen en la historicidad de la Biblia. Pero no es la misma, es imposible que sea la misma porque tiene otras características diferentes a la historia de Abraham. La actitud de Isaac ante el hambre es buscar una tierra fructífera y esa tierra quedaba hacia Egipto. No era Egipto, escuche, quedaba hacia Egipto y era la tierra de Gerar. Vamos a mirar cómo Dios obra. Dice el primer versículo que hubo hambre en la tierra como la que ya había habido. Está haciendo referencia a la hambruna del tiempo de Isaac. Pero lo curioso es que en el versículo 2 inmediatamente dice, y se le apareció ¿quién? Jehová. Y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Esto nos muestra que Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Isaac había pensado ir ¿a dónde? A Egipto. Si él no lo hubiera pensado, Dios no hubiera hablado. ¿Para qué? Él pensó y quizás ya tenía planeado, diría, me voy a Gerar, me quedo allá un tiempito y más allácito hay más provisión en Egipto. Pero Dios es perfecto. No sé si usted se da cuenta, pero Dios ha guardado a Isaac varias veces de descender a Egipto. Cuando le iban a buscar esposa, Abraham dijo, ni por nada del mundo Isaac puede descender otra vez a Mesopotamia, a Egipto. Ahora hazte esta pregunta, ¿cuántas veces Dios te ha guardado a ti de descender al mundo? Aunque hemos querido, o hemos coqueteado, o estamos así entre el mundo y la iglesia. Lastimosamente algunos pueden estar así, entre el mundo y la iglesia. Sin embargo, Dios dice que es en Gerar, o sea, haga una parada ahí, o sea, no se vaya de una de cabeza allá al mundo Isaac y le dice, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Recuerde, Gerar no es Egipto, está entre la tierra prometida y Egipto, unos kilómetros allá adentro, pero todavía no ha avanzado hacia Egipto. ¿Se acuerdan de Lot? Que empezó así de a poquito y terminó viviendo en Sodoma. Dios está hablando y está diciendo, no quiero que repita la historia de Lot. Y porque hay una promesa sobre Isaac. El hecho que Dios se manifieste instantáneamente muestra que la situación era crítica. Habían muchas personas de por medio que dependían del patriarca y ganado, ovejas y vacas. Y Dios le dice, no descienda a Egipto. Quizá Isaac veía una solución allá. Es curioso que Dios sí permitió que Jacob fuera a Egipto. Por eso es otro personaje muy diferente. Jacob sí emigra a Egipto y lo vamos a ver en la otra semana, en 27:1, cuando él desciende a Egipto, él se va para la tierra de los paganos. Pero nunca permitió que Isaac fuera hasta allá. En el momento de la necesidad podemos pensar descender a Egipto, pero Dios habla a tiempo y nos proveerá donde estamos. Mire, todo creyente llega a un momento donde piensa en descender a Egipto. Para los que no saben, o de pronto dirán, pero ¿de qué está hablando el pastor? Egipto es el mundo, es la vida carnal, es la vida sin Dios. Y todos tenemos ese proceso. Hablábamos esta mañana con los del servicio, de cómo todos en algún momento, aunque seamos verdaderos creyentes, hemos descendido en nuestra vida con Dios, hemos menguado en nuestra oración, hemos menguado en nuestra lectura, hemos dejado de lado la comunión con Dios en algún momento de un año que llevo, o 2 años, 10, 20, no importa. Pero quizás llegamos hasta Gerar, y algo nos detiene volvemos en sí, decimos no puedo seguir así. Buscamos ayuda. Versículo 3, versículo 4. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dios le refresca a Isaac la promesa. Estaré contigo y te bendeciré, Isaac. Se necesita fe para obedecer, porque está en juego las posesiones materiales, está en juego los rebaños, está en juego lo material, está en juego las personas.
Él necesitaba fe para obedecer. Porque acuérdense que Abraham no obedeció varias veces. Hay un punto a favor aquí. Isaac se queda y hace caso. Eso se le abona. Sí, listo. Él no descendió a Egipto, lo cual nos dice que hizo caso a la palabra que Dios le dijo. Pero hizo caso en eso. En otras cosas no hizo caso y ahorita lo vamos a mirar. Versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aquí hay algo importante para que usted y yo lo tengamos en cuenta y es que Isaac no ha hecho nada para merecer la bendición. No sé si usted ha hecho algo para merecerla, pero yo no he hecho nada tampoco. No hemos hecho nada para merecer lo que tenemos, lo que somos. Todo lo que tienes, no has hecho nada. Y nunca vas a hacer ¿qué? Nada para merecer ni siquiera la vida. Eso suena feo, ¿cierto? Como menospreciar a las personas. Es la verdad, iglesia. No merecemos nada de lo que tenemos. Aquí lo vamos a ver. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Él está disfrutando de la obediencia de otro. ¿Sí? No es por Isaac. Isaac no es un hijo consentido como algunos creen porque parece que fuera el consentido de los tres. No, él está diciendo Isaac, le aclaro, ¿no? Le recuerdo, o sea, no es por usted, es porque tengo un pacto con su padre. Ahora, ¿quién es ahora quién es el obediente? ¿O quién hizo todo por nosotros? Cristo. Fue su obediencia, fue su ley, fue su amor, fue su pasión, fue su entrega, fue su sujeción la que ganó las bendiciones que usted y yo tenemos. Empezando por la salvación. Dios le está diciendo un mensaje doble, le dice, por cuanto yo Abraham mi voz, es por eso que lo voy a bendecir, es por eso que le voy a entregar la tierra, es por eso que su descendencia va a heredar, es por eso, señor Isaac, que hay bendición para su vida. Nunca piense que es por usted. Abraham es un prototipo ¿de quién? De Cristo. Es porque Cristo venció el pecado que nosotros tenemos vida hoy. Las bendiciones derramadas sobre Isaac son el resultado de la sujeción de Abraham a la divina y soberana voluntad de Dios. Dios dio a Abraham a Isaac como promesa del pacto de salvación de cuyos lomos vendría Cristo. Es claritico lo que dice ahí, dice, Abraham guardó mi precepto, Abraham guardó mis mandamientos, Abraham guardó mis estatutos y Abraham guardó ¿qué? Mis leyes. Ese es el modelo, no es Isaac. ¿Es quién? Abraham. Vemos en el verso que Abraham oyó la voz de Dios. Note, oyó. Ese es el secreto, esa es la clave. ¿Oye usted la voz de Dios? Y no estoy hablándole solo el domingo cuando viene a la iglesia. ¿La oye entre semana cuando lee la Biblia? La pregunta es, ¿lee la Biblia? ¿La oye cuando ora? La pregunta otra es, ¿ora? ¿Sí ve? Abraham oyó la voz de Dios, guardó, o sea, él no escuchó a la ligera, él guardaba todo lo que oía. Versículo 6. Habitó y pues Isaac en Gerar. Podríamos decir, obedeció Isaac y se quedó donde Dios le dijo. Se quedó ahí. Sin embargo, escuche. El quedarse en Gerar le trajo ciertas situaciones a su corazón. Se repite la historia otra vez. ¿Cuántos saben que las historias se repiten? Hablamos un sermón así hace rato, ¿no? En esta serie de Abraham. Historias que se repiten. ¿Sí se acuerdan de ese sermón? Si no, pues hoy vamos a hablar otra historia que se repite. ¿Cuál creen que es la historia que se repite? El hijo mentiroso, dígalo así, tranquilo. El hijo mentiroso igual a su padre. Pero estamos hablando de hombres de Dios, ¿sí? Pero es el hijo mentiroso.
El hijo que heredó no solo la plata, el ganado, la tierra, sino heredó ¿qué? Un carácter. Nosotros no hablamos de maldiciones generacionales, porque no es bíblico. Hablamos de una naturaleza pecaminosa que habita en el corazón de todos los hombres y que va de generación en generación. Eso es lo que pasa. Se repite, brota de Isaac su pecado ahí guardado. Pregunta, ¿Isaac estaba vivo cuando Abraham mintió? No, tal vez ni sabía. Yo creo que de pronto uno hasta le da pena contarle al hijo esas cosas, ¿sí? De pronto ni sabía. Pero él va a hacer lo mismo exactamente. Versículo 7. Los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, ¿qué? Es mi hermana. Este es más mentiroso que el papá, o sea, ¿sí? Porque Sara sí era hermana de Abraham, ¿se acuerdan? Sara sí era hermanita, medio hermana. Pero este no era nada, o sea, prima, lejana, prima en segundo grado. Y él de una vez dice, ¿qué? Es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, o sea, que había miedo todavía en él. Es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Solo bellezas, mujeres hermosas en la Biblia. Algunos estudiosos dicen que Rebeca se casó más o menos de 30 años. Isaac tenía 40, larguitos. Ya que para este momento tendría un promedio de 60. Entonces la historia nos está devolviendo. No había apenas, no se sabe si ya habían nacido el par de mellizos o no habían nacido. Más adelante lo vamos a ver. Era muy hermosa para llamar la atención de los hombres de Gerar. Pero según la cuenta, me devuelvo otro poquito al punto, si habían nacido. Porque la Biblia dice, cuando dice que era de edad de 60 años cuando ella dio a luz. O sea, puede que sí. Está como en ese punto. Pero lo cierto es que no está encinta, no está embarazada. Porque pues, no quiero decir que la mujer encinta no sea deseable, sino me refiero que la vieron y dijeron, esta mujer es muy hermosa. Versículo 8, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Es decir, que pasó un buen tiempo sosteniendo la mentira. Esta es mi hermana, y me imagino que en público se comportaban como ¿qué? Como hermanos. Pero las ventanas no se pueden dejar abiertas. Fue descubierto acariciando a su esposa. El vocablo allí hace referencia a la vida sexual de la pareja, a la intimidad. Lo que vio Abimelech, el rey de los filisteos, fue las caricias que un esposo tiene con su esposa, no las de un hermano con su hermana. O sea, él vio que él la estaba acariciando sexualmente. No vio que tenían una relación sexual, no vaya a confundir. Pero vio que le estaba haciendo caricias de un esposo a una esposa. No de un hermano a una hermana. Versículo 9, llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. El rey llama a Isaac y lo confronta. Isaac admite lo que ha hecho y confiesa su temor de morir a causa de la belleza de su esposa. Le echó la culpa porque la mujer era bonita. O sea que tenía que tener una mujer fea para no haber hecho eso. Dijo, no, pues es que ella es muy linda, me toca mentir. ¿Sí ve cómo se excusa el hombre? Echándole la culpa a la mujer, a la belleza de la mujer. El rey lo confronta severamente y muestra que había algo de entendimiento del valor de un matrimonio en el rey. Y una vez más vemos al siervo de Dios
siendo reprendido por una autoridad del mundo, que es lo feo. Esa es la parte difícil. Un hombre del mundo tiene que venir a decirle mentiroso, o sea, ¿para qué hizo eso? Versículo 11. Versículo 10, Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto, Isaac? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros, ¿qué? El pecado. Hay una conciencia en el rey de que es pecado dormir con una mujer casada, ¿sí ve? Y no había leído la Biblia y no había ido a la iglesia. Esa es la excusa de muchos. Escuchen, ningún hombre en el planeta Tierra necesita ir a la iglesia y leer la Biblia para entender que dormir con una mujer casada es ¿qué? Pecado. No lo necesita. Esas son excusas y mentiras de la naturaleza pecaminosa. Todo hombre sabe que es malo. Ninguna cultura aprueba el homicidio. Ninguna cultura aprueba la violación. Ya aprueban el aborto, que es el homicidio. Entonces viene el engaño, se filtra dentro de las culturas y estamos aprobando lo prohibido. Segundo, la bendición de Dios sobre Isaac, del 13 al 14. Antes de ver el versículo 12, del 12, me faltó el 12, sí. En la última parte del versículo 11 dice: entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, ¿de cierto que? Morirá. Note, a pesar de que Isaac dice una mentira, hay un respeto. Porque Abimelech sabe que él es hijo de ¿quién? De Abraham. Y Abimelech sabe que su papá, el papá de Abimelech, es el otro Abimelech de la historia anterior. El mismo que hizo pacto ¿con quién? Con Abraham. Abimelech ha incumplido el pacto, ahorita lo vamos a ver. Y él empieza a darse cuenta, dice: esto no es casual, que este señor haya venido acá, lo mismo que pasó hace años con mi papá, aquí hay algo. Y él empieza a reconocer y a decir: no se metan con él, no se metan con la esposa, el que se meta con ellos morirá. Note, la bendición de Dios sobre Isaac es esa. Siempre que hablamos de bendición, usted se imagina carro, casa, beca, playa, brisa y mar. Eso es así. No, la bendición es Dios en nosotros, sobre nosotros. Dios está sobre la vida de Isaac, a pesar de que ha pecado. ¿Sí ven que acaba de pecar? ¿Acaba de qué? Mentir. Y Dios está respaldándolo a través de lo que acaba de decir el rey. Dice, acá vamos a ver algo sobre Isaac. Sembró Isaac en aquella tierra, cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Abraham era un agricultor, era un ganadero. Tenía mucha tierra en ese lugar. Recordemos que ellos eran nómadas, entonces van de sitio en sitio. Y llegaban con todo su ganado y todas las personas y se instalaban en una tierra y allí cultivaban y alimentaban sus ganados. Versículo 13. El varón enriqueció y fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron ¿qué? Envidia. Vemos que Abraham le había dejado una gran fortuna al hijo de la promesa, pero aquí dice que multiplicó todo lo que Abraham le había dejado, ahora era mucho más rico. Era una cosecha fuera de lo normal, 100 por 1. Los estudiosos dicen que no quiere decir que fue 100 veces más de lo que sembró, no. Es una frase para decir que fue demasiado ¿qué? Grande, abundante. O sea, no se podía calcular la cosecha que él recibió. Pero mire lo que dice acá. En versículo 12, la última parte, léalo por favor. ¿Y lo bendijo quién?
O sea, él nunca pensó que era por sus habilidades. Él nunca pensó que era porque él era muy bueno en lo que hacía. Simplemente él dijo que lo había bendecido ¿quién? Dios. Es Dios quien bendijo la cosecha. Dice que tenía hato de ovejas y hato de ¿qué? De ganado. Y que tenía labranza. Entendiendo bien el versículo, lo que quiere decir es que obtuvo, compró con lo que ganaba y prosperó de una manera correcta, lo cual siempre produce envidia. Usted nunca verá que le tengan envidia a los mafiosos. Les tienen miedo. Le tienen envidia al que trabaja y consigue dinero honestamente. A esa persona le tienen envidia. La gente prefiere alabar a un ladrón que bendecir a un honesto. Ese es el sistema de vida en el cual estamos. La gente prefiere hablar bien del corrupto que de alguien que trabaja y es honesto. Y eso no es de ahora, ¿sí ve? Él era bendecido, punto. ¿Robó a alguien? No. El papá le dio provisión, multiplicó, compró ganado, tenía más tierra, tenía más personas, tenía más labranza, tenía de todo. Era un hombre excesivamente rico. ¿Y eso produce qué? Envidia. Ahí vamos al tercer punto. Las contiendas hacen parte del proceso. Versículo 15 al 22. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían ¿qué? Cegado y llenado de tierra. Es decir, cuando hubo el pacto con Abraham y Abimelech, hubo unos pozos. Y los filisteos habían incumplido, habían cerrado todos esos pozos, los habían tapado. Versículo 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Este es un versículo interesante, escuche, porque usa frases que nosotros también usamos. Parece un elogio, pero es una ofensa, ¿cierto? ¿Sí le ha pasado? Que alguien le está dando un elogio y usted sabe que lo estás tratando mal. O sea, es hipócrita, es falso el elogio. Mire lo que dice Isaac. Abimelech le dice a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Cuál es el elogio? Eres un hombre poderoso. ¿Y cuál es la ofensa? Ábrase de aquí, o sea, no lo queremos ver. Vete para otro lado. Ahora le voy a decir varias frases que nosotros usamos o que usted ha escuchado que son parecidas. Aquí la parafraseé la frase del versículo, dice: sabemos que te ha ido bien, pero no queremos verte o que estés cerca de nosotros. ¿Sí? Alguien le puede decir: uy, a usted le ha ido muy bien, pero allá, o sea, gracias, allá de lejitos. Usted se ve bien, pero cuando no viene. Usted se ve bien, pero cuando no viene. Usted es muy inteligente, pero callado se ve mejor. ¿Sí? ¿Sí la ha escuchado? Y así hay muchas más. La gente puede ver que a usted le va bien, pero no quiere nada con usted. La gente puede ver que los creyentes cambian su naturaleza pecaminosa, ahora no participan del mundo, ahora no son igual al mundo, pero no quieren nada con ellos. Allá, déjelo allá en la iglesia, no le diga nada, que vaya para allá en la iglesia. ¿Sí? ¿No le ha pasado? La gente no quiere nada con el que le va bien correctamente, pero conoce a alguien que le va bien incorrectamente y quiere hacerlo igual. Esa es la manera, ¿sí ve? Si hay una manera de hacerlo. Es más fácil así. Invierta 100 y le damos 1000. Así es más fácil. Eso es lo que la gente busca. Pero la gente no quiere hacer las cosas bien y no quiere estar con la persona que quiere hacer las cosas bien. ¿Eso va a generar qué? Contiendas. Versículo 17. Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Acá vemos una conducta correcta, un hombre pacífico. Está bajo la obediencia de Dios, no se pone, él no peleó, ¿sí? Él no le dijo:
Pues como soy poderoso me quedo donde quiera. Listo. Y hagan lo que quieran. ¿Quién me va a sacar de aquí? No, él dijo, listo. Se fue de allí y habitó en el valle de Gerar y habitó allá. Volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. El texto o la historia siempre, escuche, toda la historia de hoy siempre resaltará a quién: Abraham. Siempre le da su lugar. No le da el lugar a Isaac, aunque estamos hablando de quién, de Isaac. Pero vuelve y dice, volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto ¿quién? En los días de Abraham su padre. O sea, vuelve y le da el lugar al padre del patriarca. Dice que los llamó por el nombre de su padre, dando a entender que le pertenecían. O sea, los pozos eran ¿de quién? De Isaac, no de Abimelec. ¿Por qué eran de Isaac? Porque el que los había abierto había sido ¿quién? Abraham. Y le pertenecían por derecho. Sin embargo, él no pelea, ¿sí? Pero aquí vemos algo importante, la importancia de un pacto. Uno dice, ¿para qué sirvió ese pacto que hizo Abraham con el rey antiguo? Para este momento. ¿Quién tiene el derecho? Isaac, por pacto. Versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Aquí empiezan las contiendas entre los pastores del rey y los del patriarca. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, ¿sí ve? Diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque había altercado con él. Eso significa contención. Abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre ¿qué? Sidna, que eso es enemistad. O sea, hubo pelea, enemistad por los pozos. Y el versículo 22 dice, se apartó de allí, ¿sí ve? No peleó. Él no dijo, esto es mío por derecho. Mi padre los abrió y yo los reclamo y no me los pueden quitar. No. Él se aparta de allí, abre otro pozo, no riñe sobre él y llamó su nombre ¿qué? Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. Esto se llama lugares amplios y espaciosos. Algo que debemos resaltar es que Isaac dijo que fue Dios. Ahora Dios nos ha prosperado. Y no fue su habilidad de dirigir, no fue su manera de hacer las cosas, fue Dios quien lo bendijo otra vez. Sí, dos veces ha dicho que el que bendice es ¿quién? Dios. No es su empresa, lo siento. No es su sueldo tampoco. No es su preparación tampoco. Hay gente sin preparación que maneja miles de personas que han sido preparadas. ¿Sí sabía? Hay hombres sin preparación académica y tienen empresas más grandes que los que se han preparado toda la vida para eso. Y no estoy diciendo que no estudie, estudie. Es una bendición los jóvenes que se preparen y estudien. Estoy diciendo que nunca se engañe en su corazón, en pensar que son sus fuerzas o su capacidad la que ha dado la habilidad para tener un buen trabajo, un buen sueldo, comprar buena ropa, comer bien en tiempos de crisis. Aún lo hacemos. ¿Hay crisis en Colombia? Sí. Pues eso dicen, ¿no? ¿Y por qué la gente sigue paseando y comiendo y farreando? ¿No? Porque un viernes las cantinas están llenas, los burdeles, las residencias, todo eso. Porque hay plata. ¿Por qué comemos pollo o carne bien? O sea, ¿por qué compramos ropa? Porque Dios es bueno, punto. Con el impío y con el salvo. No es porque el hombre pueda, escuche. Solo si Dios quisiera una mañana cambiar todo, lo cambiaría. En un instante, toda la tierra puede ser removida por Dios. Y puede esto quedar patas arriba y no hay ni economía, ni bolsa, ni nadie que lo pueda cuadrar. Todo está sustentado ¿por quién? Por Él. Vamos al cuarto punto. Dios renueva su pacto con Isaac.
Me ha molestado la garganta esta semana bastante. Dios renueva su pacto con Isaac, versículo 26 al 33. Perdón, 23, ahí me equivoqué en la diapositiva, 23 al 33, porque no podemos pasar, esta es la parte más importante. 23 al 33. Dios renueva su pacto con Isaac. Es impresionante cómo Dios renueva su pacto con este hombre y sucede igual con la iglesia. Hablaba con alguien y le decía, todos los días debemos ser ¿qué? Renovados. Si usted oró hoy, es renovado. Si ora mañana, es renovado. Cada día es renovado. Escuche, la fe es para hoy. La gracia es para hoy. La salvación se vive ¿cuándo? Hoy. Usted no puede vivir la vida acumulada. Aquí no hay acumulativos. Es que oré ayer. Lo siento. Esa oración era ¿para cuándo? Para ayer. Hoy necesita volver a orar. Dios nos sigue diciendo que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y que somos su pueblo que vivimos bajo el mismo pacto. Versículo 23. De allí subió a Berseba. ¿De dónde? De Gerar subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios. ¿De quién? Bueno, de Abraham tu padre. No temas porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor ¿de quién? De Abraham. Da pesar a veces, ¿no? Con Isaac. Todo era por causa de quién? De Abraham. Yo soy el Dios de Abraham, yo lo voy a bendecir por Abraham todo el tiempo. Pero bueno, ojalá tuviéramos un padre como Isaac. ¿Será que lo tenemos? Como Abraham. Tenemos uno mayor. Es el Dios de los cielos. Por Él somos bendecidos, por Él somos amados. Nos dice que ese lugar Berseba fue el mismo lugar donde Abraham hizo pacto con Abimelech. Si quiere acompáñeme a 21:31 y lo miramos. 21:31. Dice, por esto llamó a aquel lugar Berseba porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Es el mismo lugar donde su papá había hecho un pacto con ¿quién? Con el rey anterior, versículo 24. Dice que se le apareció el Señor a Isaac, al igual que su padre. Es de notar que siempre le habló a Isaac como el Dios de su padre. Esta es la segunda vez que el Señor aparece a Isaac, escuche, y la última, según el registro bíblico. No hay más apariciones de Dios a Isaac. ¿Quiere decir eso que Dios no estaba con Isaac? No, pero la Biblia no registra más. En cambio de Abraham, sí registra bastantes veces. Al final dice que es por amor de Abraham, mi siervo. El pacto de Dios con el creyente es incondicional, escuche, no reposa en el hombre, reposa en ¿quién? En Dios. Y es por amor de Dios mismo que Él nos bendice. Versículo 25. Edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Isaac levanta un altar. Esta es la manera de ofrecer adoración a Dios. Incluía un sacrificio de un animal. Ahí no lo dice, pero no se podía hacer un altar si no había un ¿qué? Sacrificio, que es lo que vimos en la Santa Cena. No hay salvación si no hay un ¿qué? Mediador. Esto es un modelo teológico para el creyente en cuanto a la adoración a Dios y la salvación. Usted lo adora porque usted puede hacerlo por sí mismo. Adora porque el Hijo abrió el camino a la adoración. Usted no es salvo porque usted pueda buscar a Dios. Es salvo porque el Hijo lo salvó ¿dónde? En la cruz del Calvario. Hay un mediador y acá se necesitaba un mediador, un inocente, un animal. Versículo 26.
Abimelech vino a él desde Gerar y a Usad, amigo suyo, y ficó el capitán del ejército. Note que es la misma escena de Abraham con el Abimelech. Vamos a ver los versículos y lo vamos a ir mirando uno por uno y lo voy explicando. Un diálogo entre ellos. Les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. ¿Y le dice? ¿Ustedes por qué vienen a mí? Usted mismo me dijo, acá está en versículo 16, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Entonces Isaac le dice: pero si ustedes me dijeron que me fuera, ahora ¿por qué vienen a mí? Versículo 28, perdón. Ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Ellos sabían que él era un hombre de Dios, que tenía la gracia de Dios. Que no nos haga mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Siempre el falso habla así. Que no te hemos hecho nada. No, pues lo sacaron, no le dijeron chao, nos vemos. ¿Sí ven que ahora se está retractando? Pero es normal, es la naturaleza carnal. Es la naturaleza de un hombre que no tiene a Dios. Él está buscando ¿qué? Su seguridad, que el hombre de Dios lo bendiga. Dice: no te hemos tocado, ¿no? Solamente te hemos hecho bien. ¿Bien? ¿Ya leyó? Que pelearon, que se agarraron por un pozo, que estaban discutiendo por las aguas, que no querían que él estuviera ahí, que tuvieron envidia. ¿Eso es bien? Si ¿Sí que la Biblia tiene detalles? Eso no es bien. Pero es el rey impío. Entonces dice... Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. ¿Sí ve el hombre de Dios? El que ama a sus enemigos. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron ¿qué? En paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado ¿qué? Agua. Mire, es tan chévere, ¿no? Él hace lo correcto, inmediatamente Dios ¿qué? Le bendice. ¿Encuentra qué? Agua. Siempre habrá diferencias, iglesia, entre los injustos y los justos, y siempre habrá contiendas entre la naturaleza pecaminosa caída y aquellos que hemos sido redimidos. Debemos aprender y seguir el ejemplo de los hombres de la Biblia. Debemos aprender de sus pecados para no caer en los mismos y debemos aprender de sus aciertos para crecer ¿en qué? En sabiduría. Este hombre había aprendido de Abraham muchas cosas buenas. ¿Sí las ha notado? Que tiene varias características parecidas a las de Abraham. Era pacífico, no se enganchó, les dio comida, les preparó, dijo chao. Enseguida, dice la Biblia, encontraron ¿qué? Agua. Encontrar agua en ese terreno era algo oro. Eso es en un desierto. ¿Para qué el agua? Pues para el ganado, para las ovejas, para que siguiera teniendo muchas más ¿qué? Riquezas. Y finalmente, algo sobre Esaú. Acá hay un salto en la historia, no tiene que estar pilas a esos saltos que da la Biblia para que no interprete mal las escrituras. Aquí hay un salto de años. Dice, y llamó, dice 33, lo llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Y luego 34, cuando Esaú era ¿de qué? 40 años. ¿Sí que hay un salto? La historia salta a los hijos adultos de una vez y aquí ya no se devuelve, aquí ya arrancamos la plena historia de Jacob. Dice, tomó por mujer, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemad, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Por qué le dije que algo sobre Esaú? Porque vamos a seguir mirando más cosas, solo vamos a mirar algo. La Biblia está llena de curiosidades y aquí hay una de ellas. Estamos en un relato y ¡pum! De un momento a otro pasa otro con una diferencia de 25, 30 años. Ahí en ese salto.
Así como ya lo vimos en el sermón anterior que nos devolvimos en el tiempo cuando hablamos del nacimiento de Jacob, ahora nos adelantamos 30 años, versículo 34, cerramos con una muestra del carácter carnal de Esaú. No estaba interesado en las cosas espirituales, quería ir en contra de sus padres. Esta es la parte para los hijos obedientes. Tiene 40 años, la misma edad que tenía Isaac cuando conoció a Rebeca, ¿se acuerdan? La misma edad. La diferencia es que este se casa con 2 al tiempo. Tomó para sí 2 mujeres paganas, eteas, lo cual iba en contra de la voluntad de Dios. Abraham procuró que Isaac tuviera una esposa de su mismo pueblo, o sea, Rebeca, pero este no consultó a nadie, eso de malas, ¿sí? Ya las conseguí, tienen que aguantármelas. Eso es cuando el chino llega a la casa con mujer y toca aguantársela, igualito. O viceversa, ¿no? La china llega con el man ya a dormir ahí, ya en unión libre, y los papás ya aguantan que vivió ahí en la casa. Ya, ese es el marido, ya, listo. Algo similar. Para Esaú no era importante la santidad, pero nos muestra otra cosa el texto, la pasividad de Isaac. Nos muestra el carácter de un padre ¿qué? Pasivo. Versículo 35. Vemos lo que acarrea la desobediencia y la carnalidad de Esaú y lo que es un mal matrimonio. Por ello buscó una esposa que fuera contraria al pueblo de Dios para hacerlo. Él lo hizo de aposta, ¿sí sabían? ¿Qué creen que había en el corazón de Esaú? ¿Por qué creen que actuó así? ¿Qué había pasado antes? ¿Sabe qué hay en el corazón de Esaú hacia sus padres? Resentimiento. Por lo que había pasado con Jacob desde niños. Siempre habían 40 años de rivalidad. Usted no lo lee, pero la historia es así. Dios lo revela así en sus escrituras. 2 hermanos que han tenido rivalidad durante ¿cuánto? 40 años. El uno buscando ganarse el favor de los padres con su inteligencia, con su forma de ser. Cocinaba, cuidaba las ovejas, acuérdense, ¿sí? El relato que vimos de la primogenitura es paralelo a esta edad de él. O sea, el asunto está fresco y está a punto de manifestarse la escena donde la mamá va a respaldar ¿a quién? A Jacob. Y este le va a robar la bendición del papá, otra vez. Él es un hombre resentido. Escuche, los hijos desobedientes, y se lo digo con experiencia propia de mis hijos, guardan resentimiento hacia los padres. ¿Sabe por qué? Porque nunca han hablado de asuntos importantes entre padres e hijos. Y ellos actúan, una forma de manifestar su resentimiento es ser desobedientes a los padres y hacer lo que se les da, la bendita voluntad. Es así. Toda desobediencia tiene una razón. Es su forma de decir, ¿me escucharon lo que hice? Él era así. Eso fue un problema para esa familia. Amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, para los dos. Isaac por su pasividad, Rebeca porque amaba a Jacob y porque ellos sabían que eso iba a ser un problema para siempre. Esaú es Edom y todos los descendientes de Esaú fueron enemigos de Israel durante toda la historia de la Biblia. Aplicaciones. El pacto de gracia es incondicional. Vemos claramente que Isaac es bendecido a pesar de su actitud pasiva
lo cual no se puede interpretar mal, porque no hemos terminado la historia. Y veremos que esa pasividad le trajo consecuencias. Usted no crea que porque Dios lo bendijo, a pesar de que ha mentido, entonces le está pasando por alto los pecados. No, Dios tiene tiempo y ocasión para todo. Espere más adelantico a ver cómo le va a este hombre. Su pasividad le trajo consecuencias fuertes, pero el pacto de Dios seguía siendo ¿qué? Incondicional. Su pasividad no quitó las promesas que Dios le había dado a Abraham. Dios las cumple por amor a su siervo. Segunda o siguiente, la gracia no evita contiendas. No piense que porque usted ahora es creyente, entonces ahora ya nadie le va a caer, usted no le cae mal a nadie. No, la gracia no evita contiendas. Al contrario, la gracia despierta contiendas. Porque hay envidia. La gracia de Dios estaba sobre Isaac. Todo lo que hacía, no sé si usted lo notó, todo lo que hacía, Dios lo bendecía. 2 veces el pasaje nos dice que Dios lo había ¿qué? Bendecido y lo había prosperado. Y créanme que Dios no prospera como prospera un trabajo. Y Dios no prospera como prospera el esfuerzo humano. Dios prospera verdaderamente. Nos dimos cuenta que al ser un hombre escogido y bendecido, eso no le evitó que tuviera problemas ni que tuviera luchas con sus hijos. ¿Sí ve? No hay comunión entre la luz y las tinieblas. El creyente que ha nacido de nuevo vive en enemistad con el mundo. Es rechazado, envidiado y deberá aprender a ser sabio en cada situación. Y última, los hijos desobedientes traen problemas a las familias. Si alguno se identifica, amén. Esaú no tuvo en cuenta los consejos de su abuelo, menospreció la enseñanza de sus padres e hizo según su deseo. Esaú vivió 15 años con Abraham y estamos absolutamente seguros que Abraham no le enseñó nada malo, solo le habló del futuro, de que fuera un hombre obediente y no sirvió. Estoy seguro que sus padres también lo bendijeron y tampoco quiso obedecer. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar y recogemos la ofrenda. Le damos gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, ayúdanos a perseverar. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Dios, esta mañana, sabiendo que tienes un plan perfecto para nuestra vida. Danos discernimiento en el momento de los conflictos, que podamos actuar correctamente, no buscando siempre lo nuestro, Señor, sino buscando lo suyo. Dios, gracias por el pacto eterno con Cristo. Somos merecedores de Él por gracia. Amamos tu nombre, Señor, bendecimos este tiempo. Oramos por la iglesia, que la iglesia pueda permanecer y perseverar. Oramos porque cada persona que viene pueda tener una relación con Dios a través de la oración y la palabra. Y oramos, Señor, porque tú nos des entendimiento cada día. Es en tu nombre, Jesús. Amén y amén.